Que la paz esté con ustedes. Nada completó sus estudios en la escuela americana. Más tarde se graduó en la Facultad de Medicina en una universidad local. Y se especializó en psiquiatría. Shadi, que le lleva 2 años, le pidió la mano. Después de haberse especializado también en psiquiatría. En un hospital en Australia. Nada, la chica de 26 años, aceptó su propuesta, se casaron. Vivieron unos meses más o menos felices. Hasta que los problemas empezaron y se agravaron. Su primavera no duró mucho y su vida entró en un largo otoño. Un día, Nada vino temprano de su trabajo. Como Shadi aún no había regresado, entró al despacho. Sacó una hoja y empezó a escribir. ¿Cuáles son los problemas que tengo con Shadi? Shadi es frío, ya no me expresa su amor. Más bien empecé a dudar de su amor hacia mí. Me puse enferma una vez. Y Shadi no me demostró cariño ni ninguna atención especial. Durante mi periodo menstrual, siendo mujer. Me pongo un poco nerviosa, y sin embargo, no me tiene en cuenta. Aunque, siendo un psiquiatra, entiende por lo que estoy pasando. Subestima mis intereses femeninos. Y me hace sentir que no me respeta. A él, no le importan mis pertenencias. Se me rompió una pulsera de 2000 dinares. Que mi madre me había regalado. Le pedí que la arreglara. Y todavía está sobre la mesa frente a él desde hace meses. Y cada vez que se la recuerdo, me dice, hoy, mañana. Egoísta, se prefiere a sí mismo que a mí. A veces los dos volvemos tarde de nuestros trabajos. Y no hay comida en casa. Le invita a uno de sus amigos, y así sale sin preocuparse por mí. El tiempo que Shadi pasa conmigo no son buenos momentos. Más bien, está distraído. Estamos físicamente cerca, pero lejos espiritualmente. Lleva sus problemas del trabajo a casa. Y no me siento segura con él. Por otro lado, no comparte sus alegrías conmigo. Si le hablo mucho de un tema, me interrumpe. Y me pide que abrevie, y se queja de mis tantas preguntas. Empezó a aburrirse de mí. Y lo más doloroso es que... todo esto es a cambio de su interés por sus compañeras del trabajo. Y su sentido del humor con ellas. Se pone furioso si tardo 2 minutos. Mientras me espera en el carro, por ejemplo. Por otro lado, una vez, su compañera tardó 1/4 de hora mientras la esperábamos. Y cuando se disculpó, su respuesta fue, absolutamente, está bien, no pasa nada. Una vez, cogí su móvil y mandé un mensaje a su secretaria pidiéndole en su nombre. Que deje de enviar mensajes de, buenos días. Buenas tardes, por sentir celos por él. Cuando se enteró, se enfadó conmigo y dejó de hablarme durante varios días. Y le puso contraseña a su celular para que yo no pueda acceder. Con él, me siento como una persona sin personalidad. Me siento débil y me valoro poco frente a los demás cuando estoy con él. Responde a mis celos demostrándome desconfianza en mí. Que hablo intencionadamente con los compañeros. Y que me inclino sentimentalmente hacia uno de ellos. Cuando la sirvienta está de vacaciones. No me ayuda en casa. Pese a que escribe publicaciones. Sobre los derechos de la mujer y su opresión. Entra en el baño y se ducha sin limpiarlo después. Deja sus cosas y espera a que yo lo haga todo. ¿Por qué? Si él cree en la igualdad de género. Últimamente, empezó a fumar y el olor a tabaco me hace daño. Cosas sencillas ya me están provocando. ¿Por qué no se arregla para mí como lo hace para la gente? Ya prefiero su ausencia. Lo peor de Shadi es que, anda en público. Con una apariencia de benevolencia y ternura. Pero esta benevolencia se desvanece conmigo. Y lo justifica en que está estresado, y son muchos los problemas de la vida. Y que debe ser amable con la gente. Por la condición de su trabajo siendo psiquiatra. Hay aspectos de su vida privada de los que me da vergüenza hablar. Porque le ofenden mucho. Por la deformación que tuve de la imagen de Shadi. Me estoy alejando de nuestra relación como esposos. Y siento que lo que hago está mal. Se abstiene de mostrarme su debilidad. Es más. Lo descarga en mí cuando se expone a lo que le hace parecer débil. Ya no me interesan sus intereses.
Comencé a llevarle la contraria intencionalmente en todo. Y no quiero parecerme a él en nada. Mi estado psicológico se afectó aunque soy psiquiatra. Pedí separarme de él, pero insinuó que no me dejará ninguna de las cosas. Que me compró y no hizo la escritura a mi nombre. Se lo conté a algunas amigas con la esperanza de poder encontrar una solución. Pero descubrí que, aunque los detalles difieren, todas ellas también están sufriendo. Y aunque cada caso varía en el grado de tensión. Pero yo hace tiempo había oído de una chica llamada Aisha. Y escuché que tenía una historia de matrimonio con el mensajero de Allah. Muhammad, que la paz y la bendición de Allah sean con él. Una historia distinta a todo lo que conocía en mi entorno. Acabo de acordarme de Aisha. Entonces repasé las páginas de la Sira, biografía del profeta. Y vine en busca de su asesoramiento. Escuché sobre los niveles éticos de los cuales ella y su marido gozaban. Así que, no le conté algunos detalles que me da vergüenza mencionar. Le hice 23 preguntas que corresponden a los 23 problemas que tengo con Shadi. Para poder comparar. Aquí, hermanos, comienza el diálogo imaginario entre Nada y Aisha. Un diálogo en el que hemos simplificado algunas cosas. De lo que dijo nuestra madre Aisha en los hadices. Y hemos añadido lo que ayuda a ilustrar la imagen. Teniendo en cuenta que las palabras del profeta. Que la paz y la bendición de Allah sean con él. Y sus acciones se transmiten, al pie de la letra, sin ningún cambio. Dado que sus fuentes son los hadices auténticos. Que mencionaremos en los comentarios. Y no recurrimos a ningún hadís débil. Así que entonces, no se debería objetar que estamos atribuyendo a la Sira lo que no es de ella. Bueno, comienza el diálogo. Nada comenzó preguntando a Aisha. ¿Es usted Aisha, la esposa de Muhammad, que la paz sea con él? Sí. ¿Me permite hacerle algunas preguntas? Sí. Nada se dijo a sí misma, Shadi es frío. Ya no me expresa su amor. Incluso comencé a dudar de su amor por mí. Y preguntó, ¿el mensajero de Allah le expresa su amor? Aisha sonrió y sintió nostalgia. Me daba besos casuales mientras ayunaba. Y cuando le preguntaron, ¿quién es la persona más querida para usted? Él dijo, Aisha. En una sociedad que no estaba acostumbrada a declarar el amor por la esposa. Me enfermé una vez, y Shadi no me demostró cariño ni cuidado especial. Y Nada preguntó, ¿el profeta se preocupaba cuando te enfermabas? Era muy delicado conmigo. Y ponía la mano donde me dolía y suplicaba por mí. Durante mi periodo menstrual, siendo mujer. Me pongo un poco nerviosa. Y sin embargo, Shadi no me tiene en cuenta. Aunque, siendo un psiquiatra, entiende por lo que estoy pasando. Ella preguntó, bueno, ¿le cuidaba el profeta durante su periodo menstrual? Era lo más tierno durante esos tiempos. Yo bebía cuando estaba menstruando. Luego le entregaba el vaso al mensajero de Allah. Y él ponía su boca a propósito en el mismo lugar del vaso donde había bebido. Comía la carne, y se la daba al profeta. Y él ponía la boca en el mismo lugar a propósito. Para consolarme y para que yo me sintiera mejor. Me vino la menstruación mientras realizaba la peregrinación. Y lloré por miedo a que se invalide mi peregrinaje. Entonces, el profeta me dijo. Esto es algo que Allah determinó para las mujeres. Luego me dijo lo que tenía que hacer. Nada se dijo a sí misma, Shadi subestima mis preocupaciones femeninas. Y me hace sentir la falta de respeto. Entonces preguntó, bueno, ¿el mensajero de Allah consideraba sus preocupaciones? Aisha sonrió y dijo. Una vez hubo etíopes jugando en la mezquita con lanzas. Y el mensajero de Allah me preguntó. ¿Te gustaría mirarlos? Y le dije, sí. Entonces, se dirigió hacia la puerta y yo lo seguí. Apoyé mi mentón sobre su hombro y puse mi mejilla junto a la de él. Y me cubrió con su manto. Después de un rato me preguntó, ¿vamos? Es decir, ¿ya es suficiente? Le dije, oh, mensajero de Allah, no te apresures. Y se quedó más por mí. Y después de un rato dijo, ¿ya está? Le dije, oh, mensajero de Allah, no te apresures. Y se quedó parado hasta que yo me fui.
Por eso le dije a toda la gente que aprendan a atender las necesidades de las niñas. Estimen a las jóvenes que están ansiosas por divertirse, para que estén influenciadas por esta gran moral. El mensajero de Aya se casó conmigo cuando era pequeña. Y jugaba con muñecas en su casa. Y algunas chicas de mi edad jugaban conmigo. Y tenían miedo del profeta, que se escondían cuando lo veían llegar. Pero el profeta de Aya las dejaba entrar. ¿A dónde estaba para que se sintieran cómodas? Y una vez, vio mis muñecas y dijo: ¿Qué es esto, Aisa? Dije: mis niñas. Y entre ellas, vio una yegua con 2 alas. Y dijo: ¿qué es lo que veo en medio de ellas? Dije: una yegua. ¿Y qué es lo que tiene? Dijo el profeta. Dije: 2 alas. Dijo: ¿una yegua con 2 alas? Dije: ¿no ha escuchado de que Salomón tenía yeguas con alas? El profeta se rió hasta que se le vieron los dientes. ¿Quiere decir que, con él, vivió su niñez? Exactamente. Mientras tanto, aprendía de él todo lo que hacía. Jugaba, me divertía, aprendía y adoraba. Con un espíritu tranquilo, estable y sano. Y su cuidado hacia mí y su consideración de mis necesidades continuaron cuando me convertí en una joven. Nada se dijo a sí misma: a Shadi no le importan mis pertenencias. Se me rompió una pulsera de 2000 dinares. Que mi madre me había regalado. Le pedí que la arreglara y todavía está sobre la mesa frente a él desde hace meses. Y cada vez que se lo recuerdo, me dice: hoy y mañana. Hoy y mañana. Entonces preguntó: ¿al profeta le importaban sus pertenencias? Aisa sonrió y dijo: una vez, durante un viaje con él perdí un collar. Así que el profeta se quedó en el lugar hasta que lo encontramos. Junto con sus compañeros que no tenían ni siquiera agua para poder purificarse. Mi padre, Abu Bakr, vino enojado por el retraso que les causé. Me apretó dolorosamente la cintura. Mientras el mensajero de Aya dormía sobre mi pierna. Y lo único que me impidió moverme. Es mi preocupación de que el profeta se despertase. Y que fastidiara su descanso. Por cierto, se me rompió un collar otra vez. Y mi búsqueda de él y mi tardanza en seguir al ejército. Eso fue la causa del incidente donde los hipócritas me acusaron y calumniaron. Y el mensajero de Aya no me reprochó por la caída repetida de mi collar. Nada se dijo a sí misma: Shadi es egoísta y se prefiere a sí mismo que a mí. A veces los dos volvemos tarde de nuestros trabajos y no hay comida en casa. Uno de sus amigos le invita, y así sale sin preocuparse por mí. Ella preguntó: al mensajero de Aya, ¿prefería a sí mismo? ¿Qué a usted a la hora de comer y beber? Aisa mostró asombro y reprobación. Nunca. Teníamos un vecino persa cuya comida era sabrosa. Y le preparó una vez un plato al profeta. Que la paz y la bendición de Aya sean con él. Y le invitó a comer, y el mensajero de Aya dijo: ¿y ella también? Es decir, ¿ella está invitada también? ¿Está invitada conmigo? Él dijo: no. Entonces el mensajero de Aya dijo: pues, no. Es decir, no puedo aceptar la invitación si Aisa no está invitada conmigo. Luego su vecino volvió a invitarle, y el mensajero de Aya le preguntó: ¿y ella? Él dijo: no, y el mensajero de Aya dijo: no. Luego volvió otra vez a invitarle, y el mensajero de Aya le preguntó: ¿y ella? Sí, él dijo. Así que fui con el mensajero de Aya a la casa de nuestro vecino. Bueno, ¿y por qué rechazó ir solo? Sabía que me gustaba este plato y teníamos poca comida en casa. Por eso, quería compartir conmigo la ocasión. O los dos comemos o los dos pasamos hambre. La historia sacudió a Nada y significó mucho para ella. Bueno, ¿y por qué tenían poca comida? El profeta, que la paz y la bendición de Aya sean con él. Recibía dinero, regalos y comida. Y él los daba a los pobres y a la gente de Al-Suffa. Los sin hogar y los compañeros del profeta que emigraron a la Meca y no tienen parientes. Él aguantaba y yo aguantaba con él. ¿Y cómo no aguantar viéndolo rechazando comer sin mí? Perdón por la pregunta, una chica tan hermosa e inteligente como usted. ¿Se le dio la oportunidad de tener una vida más placentera?
Aunque sea lejos del mensajero de Aya. Es decir, ¿ha pensado en dejarlo? Dejarlo. Aísa se rió y dijo, le diré una cosa. Las esposas del profeta y yo le pedíamos placeres terrenales e insistimos mucho. Y estábamos celosas por él. Cada una quería acapararle lo más posible. Y pasó que nos tramamos la una contra la otra por eso. Así que, el profeta se enfadó y nos dejó de hablar por un mes. Y más tarde, Aya reveló una leya. Dejándonos elegir entre quedarnos con el profeta. A pesar de la dificultad de la vida o el divorcio en buenos términos. Y darnos algo de los placeres de la vida. Entonces, el profeta comenzó conmigo y dijo, oh Aísa, quiero ofrecerte una cosa. Me gustaría que no te apresures hasta que consultes a tus padres. Dije, ¿y cuál es, oh mensajero de Aya? Entonces, recitó las palabras de Aya, Todopoderoso. Oh, profeta, diles a tus esposas, si prefieren. La vida mundanal y sus placeres transitorios. Vengan que les daré la parte de los bienes materiales que les corresponden. Y acordaremos un divorcio decoroso 2:8. Pero si prefieren a Aya y a su mensajero. Y la morada que les ha preparado en la otra vida. Aya tiene para quienes de ustedes hagan el bien. Una inmensa recompensa 2:9, Corán 33, 28-29. Y el profeta terminó esperando que no le respondiera. Hasta que consulte a mis padres, y le dije. Oh mensajero de Aya, ¿consultar a mis padres sobre usted? ¿Sobre usted, oh mensajero de Aya? Definitivamente elijo a Aya, su mensajero y la última vida. Y el mensajero de Aya se alegró de eso. ¿Sobre usted, oh mensajero de Aya, consulto a mis padres? ¿Qué palabra más dulce resonó en la ente de Nada viendo este amor irreversible? De una chica que se ve a sí misma con su esposo como un solo espíritu morando. En dos cuerpos que no pueden separarse. Nada recordó cómo pidió separarse de Shadi. Pero él insinuó que no la perdonaría. Ninguna de las cosas que le había comprado sin hacer la escritura a su nombre. Así que, ella se queda con él por esas cosas, y no por él. Pero Aísa tuvo la oportunidad de separarse del profeta. Y disfrutar de la vida y sus placeres. Sin embargo, le eligió a él sin dudarlo. Nada se dijo a sí misma, el tiempo que Shadi pasa conmigo. No es tiempo de calidad. No es un tiempo de calidad, sino está distraído, así que pregunto. El profeta de Aya tenía grandes misiones y muchos asuntos que atender. ¿Sintió que él le dedicaba tiempo a nivel emocional estando con usted? Me daba todo mi derecho, cuando estaba conmigo. Estaba presente físicamente y mentalmente. Aprovechaba cada oportunidad para interactuar conmigo y acercarse a mí. Hacía gestos dulces conmigo que significaban mucho para mí. Por eso ve muchos hadices que narro sobre él. Ya que yo no estaba al margen de su vida sino en su esencia. El profeta leía el Corán recostándose sobre mi regazo. Teniendo yo el periodo menstrual. Lo leerá de todas formas. En vez de leerlo lejos de mí, lo leía sobre mi regazo. Nada imaginó este momento tan puro y bonito. Imaginó al mensajero de Aya leyendo con una voz agradable. Con la cabeza sobre el regazo de Aísa. Y ella acariciándole el cabello y escuchándole con todo amor y armonía. Aísa dijo, pasábamos tiempos divertidos. E incluso a la hora de bañarse, nos bañábamos del mismo cuenco. Corríamos de manera graciosa hacia el agua y le decía. Déjamelo, déjamelo, y él dice, déjamelo, déjamelo. Con cariño, afinidad, jovialidad y afabilidad. Aísa sonrió y dijo, una vez, viajé con él y en ese tiempo era joven y delgada. Y el profeta dijo a sus compañeros, adelántense y se adelantaron. Luego me dijo, hacemos una carrera. Entonces corrimos y yo gané. Posteriormente me hice mayor, gané peso. Y me olvidé de la primera carrera y viajé con él. Entonces, dijo a sus compañeros, adelántense y se adelantaron. Luego me dijo, hacemos una carrera. Y le dije, oh mensajero de Aya, ¿cómo competiría contra ti, en este estado? Lo harás, me dijo. Así que, corrimos y él ganó. Y se puso a reír y me dijo, esto por la primera. Nada se dijo a sí misma, Shadi lleva sus problemas de trabajo a casa.
Y preguntó, las cargas de la vida y las tramas de los incrédulos e hipócritas contra el profeta, ¿afectaban su vida y su estabilidad? Todo lo contrario. Más bien se quitaba las preocupaciones en la puerta cuando entra a casa. Y no veo de él nada más que la amabilidad, la paz, la tranquilidad y la concordia. Es decir, con él, ¿se sentía segura a pesar de todas aquellas circunstancias? Sin duda, ¿y qué más seguridad necesito? Nada se dijo a sí misma. Por otro lado, Shadi no comparte sus alegrías conmigo. Y preguntó, ¿el profeta compartía contigo lo que le alegraba? Sin duda. Por ejemplo, el mensajero de Aya. Que la paz y la bendición de Aya sean con él entró a casa. Una vez con un rostro reluciente de alegría. Y me dijo, si supieras que Muyazaz miró las huellas de la pisada de Zaid y Nariza. Y las de su hijo Usama en Zaid. Y dijo, estos pies y aquellos tienen el mismo origen. Es decir, estaba sorprendido complacido de que un hombre de los expertos en seguir rastros supiera que había una relación entre Zaid y su hijo Usama. A través de los pies aunque no les vio los rostros. Porque tenían la cara cubierta. Y a pesar de que Usama tenía los pies negros por completo tanto por su madre. Mientras Zaid los tenía blancos. Nada se dijo a sí misma, si hablo con Shadi de un tema por mucho tiempo. Me interrumpe y me pide que abrevie. Y se queja de mis tantas preguntas, así que le preguntó a Isa. Bueno, ¿le escuchaba el profeta atentamente? Nunca me interrumpió. Nos sentamos una vez y le hablé de lo que me habían dicho 11 mujeres. Sobre sus maridos en una larga conversación. Y la última fue la esposa de Abu Zar, quien le honraba. Mientras tanto, el mensajero de Aya me escuchaba sin interrupción. Cuando terminé, el profeta de Aya me dijo cariñosamente. Yo fui para ti como Abu Zar era para su esposa Uemezar. Es decir, en su honoración. Cuando me decía algo que no comprendía, le preguntaba hasta comprender completamente. Por ejemplo, me dijo una vez, quien rinde cuentas el día del juicio será castigado. Entonces le pregunté, ¿acaso no dice Aya? ¿Será juzgado benignamente? Corán 84, 8. El profeta dijo, eso se refiere a la exposición de las cuentas, de las obras. Sin embargo, quien es cuestionado por sus cuentas perecerá. Y estaba complacido con mi amor por el aprendizaje. Le hice decenas o cientos de preguntas presentes en los hadices conservados. Y me respondía con interés. Y sin dar ningún signo de cansancio por mis tantas preguntas. Y no subestimaba ninguna pregunta. Nada se dijo a sí misma, Shadi ya comenzó a aburrirse de mí. Y se pone furioso rápidamente conmigo. Y lo más doloroso es que, todo es a cambio de su interés. Por sus compañeras de trabajo y su sentido del humor con ellas. Entonces preguntó, ¿se ponía furioso el profeta si usted se equivoca? Todo lo contrario, me corregía amablemente. Una vez mencioné a su esposa, Safiya, con desprecio. Y me dijo, has dicho palabras que si se mezclaran con el agua del mar, lo ensuciaría. Es decir, lo enturbiaría. Y esto para fortalecer mis escrúpulos para que yo tema a Aya. No me regaño, y lo más que podría pasar. Si me equivoco, cambian las expresiones de su rostro. Y de esta manera reforzó mi sensibilidad. De modo que detecto los cambios de su rostro. Y corrijo mi comportamiento a base de eso. Y no gritaba. Nunca. Aisha sonrió y dijo. Una vez me dijo, sé bien cuando estás contenta o enojada conmigo. Entonces dije, ¿cómo lo sabes? Él dijo, cuando estás satisfecha conmigo juras diciendo por el Señor de Mohammed. Y cuando estás enfadada juras diciendo por el Señor de Abraham. Le dije, si por Aya, solo abandono tu nombre. Es decir, solo dejo de mencionar tu nombre. No obstante, el amor que te tengo en el corazón es inquebrantable. Y nada lo cambia. Bueno, ¿y qué es lo que le molestaba de él? Mis celos por él. ¿Le ama tanto? ¿Tenía celos por él y quería acapararlo? ¿Cómo no amarlo tanto con su moralidad? Una vez, en la noche que le tocaba pasar conmigo, vino y se acostó a mi lado. Y cuando pensó que me había dormido, se levantó despacio.
Se calzó tranquilamente y salió. Así que me vestí rápidamente y le seguí para ver si iría a casa de otra esposa. Y resultó que iba al cementerio de Al-Baqi, donde muchos de sus compañeros fueron enterrados. Cuando quiso volver corrí hasta adelantarme a él, para que no supiera que salí a vigilarle. Y cuando entró, notó mi respiración acelerada y me preguntó por ello. Eludí responder, pero luego le conté lo que pasó. Y me dijo que el ángel Gabriel vino a decirle que le ordena que pidiera perdón por la gente de Al-Baqi. Y no quiso despertarme temiendo que sintiera miedo de estar sola en la oscuridad, así que salió tranquilamente. Entonces, le pregunté: ¿qué les puedo decir al acudir al cementerio? Y me enseñó. Nada, quería preguntar por la manera en la que el profeta manejó los celos de Aisha. Le dio vergüenza hablar de la situación de Shadi con sus compañeras, la que no se puede comparar con la relación legítima del profeta con sus esposas, así que le preguntó: ¿cómo manejaba sus celos de sus otras esposas? Aisha sonrió y dijo: el mensajero de Allah invitó un día a sus compañeros a mi casa. Y Yuemen Salama, la esposa del profeta, les envió un gran plato de comida para agasajar al profeta y a sus invitados. Por lo tanto, me puse celosa y rompí el plato con una piedra. Nada, quedó con la boca abierta y miró. ¿Y qué hizo el mensajero de Allah? Aisha dijo: puso las dos mitades del plato juntas, con la comida en ellas. Y dijo a sus compañeros: coman, vuestra madre se puso celosa. Coman, vuestra madre se puso celosa. Refiriéndose a mí. Entonces el mensajero de Allah tomó un plato de mi casa y se lo envió a Yuemem Salama. ¿Y así el asunto se dio como terminado? Sí. ¿No le golpeó? Aisha se rió: ¿golpearme? El profeta no golpeó con la mano a ninguna mujer, ni a sirviente, ni a nada, excepto en su yihad por Allah. Nada, se dijo a sí misma: siento que perdí mi personalidad con Shadi. Me siento débil y me valoro poco frente a los demás cuando estoy con él. Luego preguntó: ¿se comportaba con su carácter fuerte? ¿Y su sentido del humor frente al profeta? Aisha sonrió. Una vez, preparé comida mientras Sauda, la esposa del profeta, estaba sentada en mi casa. Y le dije: come. Mientras el mensajero de Allah estaba sentado entre nosotras. Y me dijo: no se me antoja ni como. Entonces dije: come o te mancho la cara con comida. Sin embargo, negó comer y yo le embarré la cara con la comida. Y se rió el mensajero de Allah. Entonces, Sauda tomó un poco de comida y me embarró la cara, con el profeta riéndose. Nada, se dijo a sí misma: Shadi responde a mis celos demostrándome desconfianza en mí, que hablo intencionadamente con los compañeros y que me inclino emocionalmente hacia uno de ellos. Ella preguntó: ¿confiaba el profeta en usted? Sí, cuando los hipócritas me calumniaron, él me defendió. Y dijo: por Allah, solo sé de mi esposa que cosas buenas. Pero pasó un mes sin que se le revelara nada en el Corán sobre mí. Sin embargo, se avergonzaba de hacerme alguna pregunta que podría herir mis sentimientos sobre lo que decían algunos. Y cuando quiso preguntarme, me dijo: Aisha, me ha llegado sobre ti esto y aquello. Si eres inocente, Allah demostrará tu inocencia. Y si cometiste un pecado, pues pide perdón a Allah y arrepiéntete ante él. Porque si el siervo reconoce su falta y se arrepiente ante Allah, Allah lo acoge. Entonces Allah demostró mi inocencia. Nada, se dijo a sí misma: cuando la empleada está de vacaciones, Shadi no me ayuda en casa. Aunque escribe publicaciones sobre los derechos de la mujer y su opresión. Le pregunté: por supuesto no creo que el profeta le ayudaba en las tareas del hogar. Porque al fin y al cabo, es el mensajero de Allah. Sí me ayudaba, y cuando llega la hora del rezo, salía a rezar. Nada, se sorprendió e imaginó al profeta ayudando a su esposa, con humildad y cariño, en las tareas del hogar. Nada, se dijo a sí misma: Shadi ha estado fumando últimamente. Y el olor a tabaco me hace daño. Cosas sencillas ya me provocan. ¿Por qué no se pone elegante para mí como lo hace para los demás? Y preguntó: ¿se ponía el profeta elegante para usted? ¿Y cuida su olor como lo hacía para la gente?
Lo primero que hacía el profeta cuando entraba a su casa era usar el sibak, para que huela de su boca un buen olor. A Nada le sorprendió la situación. Un hombre entra a su casa y se prepara como se preparan los hombres hoy en día, para una entrevista de trabajo o para encontrarse con una persona importante. Nada se dijo a sí misma, ya prefiero la ausencia de Shadi. Y le preguntó a Aisha, está claro que estaba muy apegada al profeta. ¿Ha llegado a un punto en el que no soporta que esté lejos de usted? Una noche, me dijo. Aisha, déjame adorar a mi señor esta noche. Le respondí, por allá, yo amo estar cerca de ti, y amo lo que te hace feliz. Entonces él se levantó, se purificó, y se puso a rezar. Nada se dijo a sí misma. Shadi anda en público con una apariencia de benevolencia y ternura. Pero esta benevolencia se desvanece conmigo. Y lo justifica en que está estresado y son muchos los problemas de la vida. Entonces, le pregunté, ¿le trataba el profeta como trataba a la gente? Mejor todavía. Es que la paz y la bendición de Allah sean con él. Quien dijo, los mejores de ustedes son los que mejores son con sus esposas. Y yo soy el mejor de ustedes con mis esposas. Y así hizo que lo que determina la benevolencia es como uno trata a su esposa. Nada se dijo a sí misma. Hay aspectos de su vida privada de los que me da vergüenza hablar. Porque le ofenden mucho, y luego preguntó. Perdóneme por la pregunta. ¿Había algún aspecto de la vida del profeta que le gustaba que nadie supiera? Al revés, su vida era como un libro abierto. Y aquí estoy presentándola a la gente con todos sus detalles. Incluso lo que la gente necesita aprender sobre la consumación del matrimonio. ¿Qué puedo ocultar de su vida cuando su carácter era el Corán? Todo lo que tiene el Corán de ética y moralidad. Lo veía reflejado en Muhammad, que la paz y la bendición de Allah sean con él. Tanto en su apariencia externa como en su interior. Era tan cortés conmigo como con la gente. Y ni siquiera le he visto riéndose de manera excesiva, sino que sonreía. Nada se dijo a sí misma, por la deformación de la imagen de Shadi para mí. Me estoy alejando de nuestra relación instintiva como cónyuges. Y siento que lo que hago está mal. Y le dijo, discúlpeme por la pregunta. Usted dijo que no se reserva a hablar de lo necesario para educar a la gente en cuanto a la consumación del matrimonio. ¿Quiere decir que nada le daba vergüenza de su vida privada? Para nada. La relación instintiva entre los cónyuges en el Islam es acercamiento a Allah. Los esposos son recompensados por ella. Esto es algo que me enseñó el mensajero de Allah. Que la paz y la bendición de Allah sean con él. Aisha continuó. Y al mismo tiempo, ¿sabe cómo Allah me describió a mí y a las creyentes como yo en la sura de la luz? ¿Cuando los hipócritas me calumniaron? Allah nos describió como inadvertidas/inocentes. ¿Sabe qué significa inadvertidas? Porque no se nos ocurre el mal y las relaciones prohibidas. Por nuestra inocencia y corazón puro. De hecho, cuando entré a mi casa, en la que fue sepultado el mensajero de Allah y mi padre, Abu Bakr, me quito la prenda y digo, son mi esposo y mi padre. Pero cuando Omar fue sepultado con ellos, juro por Allah que no entré sin tener mi ropa envuelta, por la modestia hacia Omar. Nada se dio cuenta de que estaba frente a una figura equilibrada y maravillosamente educada. Y además, se dio cuenta de que el concepto del sexo en el Islam es completamente diferente de su concepto a la luz del materialismo contemporáneo. Aisha continuó, el mensajero de Allah es quien hablaba sobre la relación entre los cónyuges de manera educada para enseñar a la gente. Y no se reserva del halal. Era él mismo a quien le daba vergüenza entrar en detalles con las mujeres. Un día, una mujer le preguntó delante de mí sobre la ablución mayor después de su menstruación, y le enseñó cómo hacerlo. Y luego dijo, tome un trozo de tela perfumada con almizcle. Quiere decir un trozo de lana o algodón. Y purifíquese con ella. Ella le preguntó, ¿cómo puedo purificarme con ella? Él le respondió, purifíquese con ella. Ella dijo, ¿cómo? Dijo, glorificado sea Allah, purifíquese. El mensajero de Allah se avergonzó de decirle, póngala por donde sale la sangre.
Luego acerqué a la mujer hacia mí y le dije, debes seguir los rastros de sangre. Nada se dijo a sí misma, Shadi se abstiene de mostrarme su debilidad. Sino en vez de esto, lo descarga en mí si fue expuesto. A lo que le hace parecer débil. Ella preguntó, ¿evitaba el mensajero de Aya mostrarle su debilidad? No, sino cuando el profeta, que la paz y la bendición de Aya sean con él. Se enfermó, su enfermedad terminal. Pidió permiso a sus esposas para quedarse en mi casa. En este momento, a Aisha le ha temblado la voz. Y ha recobrado el aliento con dificultad. Luego continuó, el mensajero de Aya. Que la paz y la bendición de Aya sean con él. Falleció en mi casa, con la cabeza entre mi pecho y cuello. Mi hermano, Abderrahman ibn Abu Bakr. Llevando un sibak, había entrado a ver al mensajero de Aya. Y el mensajero de Aya dirigió su mirada hacia ese sibak. Y sentí que quería usarlo. Así que tomé el sibak, lo mastiqué, lo preparé y se lo pasé al profeta. Entonces, lo utilizó para cepillarse los dientes de una manera que nunca he visto a nadie cepillarse los dientes tan bien como él. Al terminar de ello, intentó levantar la mano para pasarme el sibak, pero se cayó. Entonces, comencé a suplicar por él lo que Jibril solía suplicar por él. Y lo que él suplicaba por él mismo cuando se enfermaba, y no lo hizo aquella vez. Y levantó la mirada hacia el cielo. Y dijo, a la compañía del Altísimo, y luego falleció. Alabado sea Aya por juntar nuestra saliva en el último día. ¿Mandó a que se entierre al lado él? Lo deseaba, pero antepuse a Omar. Cuando Omar fue apuñalado, vinieron a mí mientras estaba llorando. Y me dijeron, Omar ibn al-Khattab pide permiso. Para ser enterrado con sus compañeros. Es decir, con mi esposo y mi padre, Abu Bakr. Mi marido, el mensajero de Aya, y mi padre. Entonces, les dije, por Aya, lo quería para mí. Pero hoy preferiré a él sobre mí misma. Nada se dijo a sí misma, ya no me interesan los intereses de Shadi. Comencé a contradecirle a propósito en todo, y no quiero parecerle en nada. Y le preguntó, ¿extraña a su marido, el mensajero de Aya? Él sigue vivo en mi ser. Y mantengo viva su memoria hablando de él. De sus palabras, sus movimientos, su calma, su rostro. Absorbí su conocimiento y sabiduría. Siento su aliento puro entre mis costillas. Cuando transmito su conocimiento y los detalles de su vida. Y gracias a mi matrimonio con él, me volví una madre de todos los creyentes. Y aunque no di a luz, miles y miles de musulmanes hasta el día del juicio me aman. Y piden que Aya esté complacido conmigo. Y caminan con la luz que les legué. Porque ahora, mi mayor preocupación es encontrarme de nuevo. Con mi amado en el paraíso. Haciendo lo que él hacía. Él era el más generoso de todos, y yo sigo sus pasos y los pasos de mi padre. Después de que yo solía pedir al profeta que gastara más. Ahora yo gasto y casi no dejo nada para mí. El mensajero de Aya dijo. Las obras más amadas para Aya son las que duran. Aunque sean pequeñas, recopilado por Muslim. Y ahora si hago una obra, me comprometo a ella. Nada se dijo a sí misma. Mi estado psicológico está perturbado con Shadi aunque soy psiquiatra. A Nada le dio vergüenza preguntarle a Aisha sobre su estado psicológico. Para compararlo con el suyo. Porque resultará una pregunta chistosa mirando a este personaje excepcional. Del que su sobrino, Urbain al-Zubair, dijo. He acompañado a Aisha. Y nunca he visto a nadie que tiene más conocimiento de una aleya revelada. Ni de una, Farida, de ver, ni de una, sunna. Ni de poesía y de cómo leerla, refiriéndose a la poesía. Ni de un día de los días de los árabes, ayyam al-arab. Ni de genealogía, ni de tal y cual, ni de justicia ni de medicina mejor que ella. Entonces le dije, oh mi tía, ¿dónde aprendió la medicina? Ella dijo, cuando me enfermaba, me proponían algo. Es decir, me recetaban como tratamiento. Y se enfermaba uno y le proponían algo. Y yo escuchaba lo que la gente proponía. Los unos a los otros, y lo iba memorizando. La entrevista terminó. Era la 1 de la noche cuando Nada se dio cuenta. De que ha pasado largas horas.
pasando las páginas de las iras sin darse cuenta. Sorprendida e impresionada, cerró el libro. ¿Qué profeta es este quien hizo que un tan solo pequeño cuarto fuera lleno de miles de situaciones y recuerdos hermosos así? ¿Qué profeta es este quien hizo de una niña una personalidad fuerte, encantadora, equilibrada, segura y armoniosa? Nada cerró el libro y salió de la habitación del despacho, pasando por los vestíbulos de su casa espaciosa. Tenía frío aunque estaba bien abrigada con su elegante abrigo, porque la calefacción en casa no funcionaba desde hace algún tiempo. Porque Shadi no trajo combustible cuando se acabó, para que nada lo pagara. Y ella, por su parte, ignoraba su deseo porque sentía que era codicia. Nada pasó por la cocina. Echó un vistazo a la mesa. Los restos de una comida de Shadi de la que no le ofreció. Llegó a su dormitorio, la pulsera sigue sobre la mesa, esperando a que Shadi la arregle. Estaba dormido y roncando con su móvil en la mano. Nada se tumbó en la cama. Y deseó que la entrevista no hubiera terminado y que ella viviera como Aisha. Esta es la historia de Nada, una historia que representa a muchas mujeres de hoy. La conté a un grupo de hermanos y hermanas. Y una de ellos dijo, he estado trabajando por un tiempo en el asesoramiento familiar. Y le puedo decir que los 23 problemas que he mencionado resumen lo que veo de problemas conyugales de hoy. Lo curioso, hermanos y hermanas, es que la ignorancia materialista contemporánea, que robó a la mujer su comodidad y felicidad, y le hizo perder su dignidad, hace del matrimonio del profeta con Aisha algo sospechoso, dado su corta edad al casarse. Es extraña la insolencia de la impureza sobre la pureza, y la desacreditación del fracaso al éxito. Lo sorprendente es que nosotros los musulmanes aceptemos que el matrimonio más exitoso y hermoso se le dé el nombre de sospecha. Lo ponemos en el recuadro de las sospechas, y luego defendemos. Y deberíamos haber preguntado desde el principio. ¿Dónde está exactamente el problema para poder resolverlo? ¿Y con qué derecho, o quiénes objetan? ¿Suponen que nos sometemos a ustedes con sus estándares? Lo raro es que permitamos que el enemigo, el que nos derrota militarmente con todos los sucios métodos, que le permitamos que nos derrote psicológicamente, y que nos ocupe las mentes y las almas. Y resulta que estamos juzgando nuestra religión, nuestra historia, y la sunna de nuestro profeta según los estándares de nuestros enemigos. Cuando acepta que algo de su religión sea clasificado como sospecha. Así perdió la mitad de la batalla. Y cuando intenta defenderlo con los estándares de su enemigo. Así perdió la otra mitad. El profeta se casó con Aisha siendo tan joven. Y reforzó lo que ella tenía de atributos. Y así formó de ella el alma femenina más hermosa. El alma más equilibrada, tranquila, fuerte y segura. El alma más fiel, satisfecha y guiada. La cargó con conocimiento y rectitud desde temprana edad. Y ella alargó su vida después de él. Y permaneció como un faro difundiendo conocimiento al mundo. Hasta el día del juicio. Nuestro motivo de esta historia no era hablar del matrimonio infantil en nuestros días y circunstancias. Ni plantear el tema del matrimonio del profeta con Aisha siendo tan joven. Ni plantear todo lo que se respondió a los que consideran dudoso este matrimonio. Sino, queríamos arrojar luz sobre la formulación psicológica de Aisha en la casa de la profecía. Y el trato que recibió. Veamos la realidad de la ignorancia moderna. Y sus portavoces que asesinaron a la mujer y a su alma. Y luego anduvieron atacando el más puro y el más hermoso ejemplo de la historia de Muhammad y Aisha. El matrimonio del profeta con Aisha es motivo de orgullo. Del que ostentamos ante las naciones perdidas. Del que sacamos a la humanidad de la ignorancia, y la guiamos del extravío. Y del que borramos los rastros de la jailiyá, ignorancia contemporánea en las familias y comunidades. Le pedimos a Aya que haga que nuestras vidas familiares sean como la vida del mensajero de Aya con Aisha. Y que la paz y la misericordia de Aya sean con ustedes.